Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast. Penny Living, Soy el doctor Samuel Santoc. yo soy Inmaculada García y venimos con un nuevo episodio, esta vez sobre medicina ortomolecular, la ciencia de curar con nutrientes. Creo que Oh. esto es un tema temazo, Sí, interesante donde los haya, donde vamos a tener muchos conocimientos. Pero bueno, antes de todo, presentándonos un poquito dónde localizarnos. muy bien. Recuerda que nos puedes localizar a través de nuestra página web en yumayogamedicinal.com, a través de las redes en Instagram en @yuma.yogamedicinal, en @dr Samuel Santoc y también por TikTok @dr Samuel Santoc. Pues puedes escribirnos a nuestro correo info@yogamedicinal.com y nos puedes escribir a nuestro WhatsApp más 34 640 563 169. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar a través de Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts y iVoox, ¿vale? Como tal, ¿bien? Y recuerda que si estás escuchando este podcast en YouTube, suscríbete a nuestro canal, deja un like y dale click a la campanita para crear más y mejor contenido cada semana, ¿bien? Ahí más donde pueden conseguir información del planeta Incora. Pues a nosotros nos puedes encontrar en nuestra página web www.planetaencora.com. También os recomiendo que os inscribáis a nuestra newsletter, porque a través de ahí también podéis tener información que no siempre lanzamos por redes, sino vamos contando novedades, incluso alguna mini cápsula que a lo mejor no se llega a poner ni en web porque hay pequeñas cantidades. Ya sabéis que bueno, nuestra ropa se hace un poquito bajo la premisa de tener ese armario sostenible, no de llenar este mundo de ropa, sino de utilizar aquello que realmente necesito o no necesito, sino si realmente lo necesito y me hace falta adquirir esa ropa. Entonces, a través de newsletter también es importante que os suscribáis, porque a veces también tenemos descuentos, tenemos un código de bienvenida. Entonces, no quería pasar hoy sin recordar esto de la newsletter. Aparte, Perfecto. también nos podéis encontrar en Instagram, en @planetaencora, y en nuestro correo info@planetaencora.com. ¿Vale? Pues Por ahí nos muy bien. podéis localizar. Perfecto, muy bien. Entonces empezamos con el episodio. Empezamos Muy bien, con lanza las preguntas. este desconocido que hay gente que un poco que duda todavía. Entonces, yo creo que hay que comenzar por el principio. ¿Qué es la medicina ortomolecular y Sí, cómo son los principios básicos? vale, bien. A ver, la parte de la medicina ortomolecular se basa en la nutrición ortomolecular también, ¿vale? Bien. Y realmente el sustento de ambas dos se basa en la bioquímica celular, como tal, bien. Entonces, porque parte de entender la medicina ortomolecular, que tienen que tener unas bases muy, muy buenas en fisiología, ¿vale? Bien. ¿Qué es la fisiología? La fisiología va a estudiar el funcionamiento normal de la célula dentro de tu cuerpo en relación con otros órganos, sistemas y otras células, como tal, ¿bien? Entonces, en el día a día, recuerda que esa célula está sometida a un biorritmo, como tal, ¿bien? No es que la célula está siempre activa o siempre apagada, ¿vale? Porque si no, ambas cosas, tanto por hiperactividad o por hipoactividad, enferma la célula, ¿vale? Como tal. Entonces, a largo plazo, como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células como tal dentro del cuerpo, las diferentes células del cuerpo, dependiendo de su función, va a tener cierta cantidad de aminoácidos, ácidos grasos, minerales, micronutrientes que va a necesitar para mantener su estructura, para mantener su tiempo de vida y para cumplir con su función como tal. Bien, como tal. Entonces, ¿qué pasa? El conocer esa fisiología básica a nivel de la célula nos hace entender que, por ejemplo, cuando un órgano se enferma, tenemos que buscar qué pasó con la célula primordial que se enfermó en ese órgano, ¿vale? Como tal. Por ejemplo, si hablamos del colon, y la persona sufre de una colitis ulcerosa o un colon irritable, hay que evaluar qué sucedió con el colonocito. Entonces, dentro de la fisiología del colonocito, si esa célula se ha enfermado, es porque carece de ciertos macros y micronutrientes para su buen funcionamiento como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La medicina ortomolecular lo que busca es tratar de suplir ese déficit que tiene esa célula o ese órgano o ese sistema para que vuelva a encauzarse en funcionamiento fisiológico, funcionamiento normal. ¿Ok? Bien, entonces Ok. eso es lo que busca, bien, lo que es la medicina ortomolecular, a través de la nutrición ortomolecular, que realmente la base es la bioquímica clínica, ¿vale? Como tal, lo que pasa es que la Ujú. gente
no lo identifica tanto como bioquímica clínica, ¿bien? Porque a veces cuando la gente escucha la palabra bioquímica se le ponen los pelos de escarpas, ¿vale? En plan como, ¡ah! A mí yo lo he sentido cuando he dicho bioquímica, he dicho, ostras, ostras, nos vamos a meter en terreno. Bueno, ya todavía tienes, todavía tienes resaca del curso de bioquímica nutricional de Hombre, inmunonutrición, ¿te acuerdas? estaba buscando en mi cabeza el mapa mental de bioquímica. Y he dicho, ups. Que a ver, a mí me encantaba bioquímica, tú sabes que lo pasé como un niño chico, pero es complicado Sí, de para cantar, mí es ¿vale? uno de los más complicados de comprender. Sí, claro, que son reacciones químicas de una tras otras. Entonces, claro, cada reacción química no es algo aislado, ¿me entiendes? A veces la gente piensa que las reacciones químicas ocurren no sé dónde, ¿vale? Y realmente estamos hablando de funciones que una célula está haciendo en un momento específico que está permitiendo que haya esa cadena de reacciones químicas para cumplir un propósito dentro de su función como tal. Bien. Claro, por lo menos una cosa Ok. que pasó bueno, en ese seminario de formación de inmunonutrición es que nos enfocamos mucho en la bioquímica de la mitocondria, casi nada, ¿me entiendes? Entonces, que es sumamente Qué importante, bueno. ¿bien? Entonces, si queremos definir de manera sencilla, después de todo lo que dije, que es la medicina ortomolecular, es la medicina que se basa en tratar de que la célula vuelva a su funcionamiento fisiológico mediante la suplementación de esos macros micronutrientes que esa célula carece, lo que hace que esa célula funcione de manera adecuada, lo que hace que la persona manifieste síntomas en relación con ese déficit en su función. ¿Vale? Bien, como tal, bien. Ujú. ¿Qué pasa? A Ok. veces la gente no entiende que ese déficit en función no está directamente relacionado con que esa célula está apagada. Bien, porque a veces sucede que por el mismo contexto neuroendocrino inmunológico, una célula puede estar hiperactiva y como está hiperactiva gasta más rápido los recursos. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que pasa con las células es que tienen reacciones robustas en relación con la adaptación. ¿Vale? Bien. ¿Qué quiere decir esto? De que si falla el plan, por ejemplo, vamos a suponer que una célula usa magnesio. ¿Vale? Ese es el plan A, ¿vale? Para funcionar de manera fisiológica. ¿Ok? Bien. Entonces, yo uso magnesio, magnesio, magnesio. Si el magnesio se acaba, porque la persona no lo ingiere, no lo come, no le da en la nutrición, ¿vale? Porque es mineral que es importante consumirlo, la célula va a adaptarse a la carencia de magnesio para mantener un funcionamiento a medias de eso que está haciendo, ¿vale? Eso es un plan B. Y así va. Se usa un Ujú. plan B, un plan C, un plan D. Pero claro, todo eso con las modificaciones epigenéticas correspondientes al caso de la modificación o la respuesta robusta. Ok, bien. Vale. ¿Y dónde está el origen de dónde nace realmente esta medicina ortomolecular? ¿Quiénes Uy, fueron quizás los pioneros? uy, vale, los pioneros. A ver, el pionero de la medicina automolecular como tal fue en el siglo XX, en los años 30, 1930 más o menos, Linus Pauling, ¿vale? Es el gran referente inicial de la medicina automolecular. Bien, él tiene documentación de cómo tratar el cáncer con altas cantidades de vitamina C, por ejemplo, ¿vale? Como tal, entonces sería como el pionero de entender cómo, por ejemplo, la vitamina C funcionaría en este tipo de pacientes, como tal, ¿bien? Ujú. Entonces, estamos hablando de que es algo que se sabe, hoy que estamos en 2024, tiene ya ya va a tener casi 100 años dentro de lo que es el conocimiento base, como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa en relación con la medicina ortomolecular? Como se basa en minerales y sustancias básicas que están en alimentos y están en sustancias que luego las aislamos para dar en altas dosis, lo que sucede es que no se puede patentar a nivel... A ver, tú no puedes patentar la vitamina C, ¿vale? Como tal, bien. No. Entonces, vale. Nuevamente recuerden que todo el tema de el enfoque de la farmacéutica es tratar de descubrir el compuesto milagroso que luego después Ajá. yo pueda vender a través de una patente y yo pueda ganar dinero a Mm. través de eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La Sí. medicina ortomolecular al final que es asequible es más económica y nuevamente los laboratorios no van a ganar miles de millones porque no son moléculas patentables.
Ujú. Ok, ok. Interesante. Ya, lo de siempre. Exacto, vale, Lo de vale. siempre, lo de Sí, 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 siempre. sí, Al sí. final, lo de siempre. ¿Y qué Bien. tipo de enfermedades o de condiciones se pueden tratar con la medicina ortomolecular? Vale, cualquiera de las que te puedas imaginar dentro del O sea, repertorio de para todo el patologías. mundo. Sí, 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 sí. Vale, a ver, lo que pasa con la mención automolecular es que tiene que venir también acompañada con un cambio de estilo de vida y un cambio de nutrición, como tal, ¿bien? Ujú. Hay escuelas de mención automolecular que usan terapéutica mucho más agresiva, ¿vale? Bien como tal, pero a veces lo que tengo la queja en relación con eso es que a la final quieren hacer ver la medicina automolecular como si fuera la medicina alopática como tal. Qué quiere decir esto? Ejemplo, yo doy estas cantidades de estos suplementos, de estos compuestos, quitamos los síntomas, pero no hay un cambio real de estilo de vida. Entonces, claro, el paciente al dejar de tomar todos esos potingues, por así decirlo, va a volver otra Sí. vez los síntomas, porque realmente no hay un cambio o transformación real en estilo de vida de ese paciente o de esa persona. ¿Vale? Bien. A mí me gusta O sea, ver... que este concepto se relaciona con la nutrición diaria que nosotros tengamos. Sí, 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 con la base de la nutrición integral y la inmunonutrición. ¿Vale? ¿Vale? O sea, por ejemplo, bien, vamos a hablar de un compuesto todo molecular para que la gente vaya Sí, por entendiendo, un ¿vale? Bien. ejemplo que nos quede Sí, más sí, claro, sí, sí. sí, sí, vale, bien. Pues vamos a hablar, por ejemplo, de los omega 3, ¿vale? Bien, como tal, Ujú, bien. La verdad es que el omega 3 tú lo consigues en, por ejemplo, los pescados azules, ¿vale? En alta ujú. cantidad, bien, como tal. Entonces, claro, si una persona tiene déficit en su sistema de los ácidos grasos, que componen el omega 3, que es el DHA y el EPA, ¿vale? Como tal, bien. ¿Qué es lo que sucede? Bien, ciertos funcionamientos en los diferentes órganos del sistema se van a ver afectados, desde composición de la membrana celular, desde composición de la estructura de la mitocondria, hasta composición del ADN y el núcleo celular, ¿me entiendes? Porque el HA es sumamente importante para lo que es la forma estructural y también el funcionamiento de esos organelas en las células, por ejemplo, ¿bien? Ujú. Entonces, creo que sucede, esto dice el paciente, ok, tienes que comer en tu nutrición más pescados azules, perfecto, bien, ahí tienes más biodisponibilidad de omega 3, pero, ¿qué pasa? Si nosotros vemos, por ejemplo, la biodinámica de la absorción de nutrientes, por ejemplo, los compuestos del trigo, que lo habíamos hablado ya en otros episodios, para volver a retomar ese tema, va a impedir en cierta medida la absorción del omega 3 que dentro de la célula se va a transformar en DHA y EPA. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, si la persona se come un bocadillo de sardinas, Salmón. o de salmón Sí. como tal también, vamos a tener menos biodisponibilidad de ese omega 3. Entonces realmente no estamos haciendo una acción terapéutica eficiente como tal, ¿bien? Y lo mismo ocurre si la persona ejemplo, se come un bocadillo de calamares y tomamos una pastilla de 1000 miligramos de omega 3. ¿Me entiendes? Entonces no va a haber una biodisponibilidad adecuada por la misma composición en el proceso de absorción de esos macro y micronutrientes en el tubo digestivo. Bien, entonces lo que se procura con la nutrición adecuada es también buscar la manera en que los nutrientes se absorban de manera eficiente para tener el efecto terapéutico que deseamos a nivel celular, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente eso lleva su tiempo, ¿vale? Porque a la medida que el paciente esté menos afiliado a un cambio nutricional o una nutrición antiinflamatoria, menos efecto va a ser el tratamiento tomado a nivel oral. ¿Ok? Bien, porque tienen que venir en conjunto, ¿vale? O más Ujú. dosis tenemos que dar para producir un efecto. Ok, ¿Ok? ok, vale. ¿Y en la genética? ¿Juega un papel en esta nutrición ortomolecular también nuestra genética que tengamos? Claro, aquí es sumamente importante porque al final, ¿qué nos va a indicar la genética? Bueno, es a nivel clínico, ¿vale? Vamos a llevarlo esto a nivel terapéutico, Ujú. ¿vale? Bien, como tal. Por ejemplo, si tú tienes familiares de primera línea con patologías específicas diagnosticadas y tratadas con medicina alopática. Por ejemplo, bien, tienes madre padre con hipertensión arterial, antecedente de una patología autoinmune, antecedente de algún tipo de cáncer, dislipidemia, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, para de contar, ¿me entiendes? Entonces, claro, es un familiar de primera línea. Entonces, hay un cóctel en ti
que genéticamente esos genes que van a producir la patología se pudieran activar, ¿vale? Entonces aquí entra el juego la epigenética también, ¿vale? Como tal. Ajá. Porque ¿qué es la epigenética? Sí. Tú sabes que es el hecho de que tú genéticamente puedes tener el gen, por ejemplo, para sufrir hipertensión arterial, no es así como tal, ¿me entiendes? Porque al final es un cóctel también de genes, no es que es un solo gen, ¿me entiendes? No funciona así el cuerpo, ¿me entiendes? Un cóctel de genes que van a llevar a que se active la patología de hipertensión arterial, vale bien, pero la epigenética es siempre y cuando tú te comportes como se han comportado tus antepasados directos, como tal. Bien, por ejemplo, si las personas se hinchan a sodas, refrescos y a hidratos de carbono refinados, que son como las bombas de cóctel específicos para activar esos genes de hipertensión arterial, y tú te comportas de la misma manera porque la cultura dice que es lo normal, como tal, eso tú vas a sufrir igual hipertensión arterial. Como tal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que buscar el cóctel específico para que esos genes no se activen como tal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comportarte de manera diferenciada en relación con tu tribu. ¿Vale? Y en este caso estamos hablando de conducta nutricional. ¿Ok? Bien, bien, bien. Importante. Sí, porque al final el tema... Y fácil de hacer al final. Sí, a ver, siempre es fácil de hacer siempre y cuando las personas que rodean al paciente respeten la decisión de cambio Mm. de conducta que tiene que hacer, ¿vale? Porque a veces muchas... Eso es difícil. Claro, porque Una de muchas de dos. las... O te vas a vivir solo. No, a veces lo que pasa es que, a veces, muchas veces lo que pasa con el paciente es que no sabe colocar límites. Vale, Sí, bien, porque piensa que colocar límites es faltar el respeto o gritar o ponerse a pelear. Y no es así. Poner límites es decir no. Y ya, punto. ya. No, o sea, no pasa nada. Vale, bien, como tal. Pues entonces, a nivel social, como la gente carece de serotonina, vale, bien, como tal, que es el neurotransmisor que pone límites, como tal, bien, bien. Entonces, Ajá. en esa misma carencia de serotonina, las personas no saben decir que no a las personas directas. Vale, es un tema muy interesante. Ujú. Vale, bien, porque al final Sí, muchas veces sí. hay que enseñarle al paciente a decirle, a decir que no, ¿vale? Y ponerse a ellos primero, ¿vale? Dentro de lo Eso. que es el contexto terapéutico, ¿vale? Bien, como tal, porque si al final no hay un yo, no hay un nosotros. Ujú. Claro. Y al final yo siempre pienso que es más fácil decir que no y luego decir que sí, que decir que sí y luego decir que no. Para empezar, te puedes grabar ahí eso y decir, oye, di que no, y luego tienes que decir que sí lo dices, pero no va a pasar nada, pero al contrario sí va a pasar. Entonces, Sí, estrategias que vas claro, aprendiendo un poco para todo. claro, claro, ¿Qué claro. te iba a decir? Entonces, entonces Sí, claro, y que, la alimentación, perdón que te corte, la alimentación que seguimos por ahí, alimentos específicos que nos puedas decir que sean claves en esta nutrición ortomolecular, ¿cuáles serían? a ver, alimentos claves, o sea, los primeros alimentos claves es eliminar los alimentos que me van a entorpecer la absorción de cualquier compuesto ortomolecular o suplemento de la nutrición. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, bien, 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 bien. O sea, a ver, por ejemplo, tú tienes por lo menos, más o menos como lo hablamos la otra vez con la nutrición personalizada, ¿vale? ¿Te acuerdas que yo te Sí. comenté la otra vez que hay cierto tipo de pacientes que por su composición microbiana y por el mismo estado en que se encuentra su tubo digestivo, alimentos que son normales como tal, no produce malestar, ¿vale? Por lo menos el otro día me llegó una paciente que la lechuga, la selga, la rúgula le produce malestar y gases, ¿me entiendes? Lo he oído, yo también. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que ayudar a ese tubo digestivo a mejorar, ¿vale? Como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú en relación con eso? Si ya sabes que produce un epifenómeno de inflamación momentánea, aunque sea saludable, tú tienes que retirar esos alimentos primariamente, ¿vale? Bien como tal. Y suplirlos por otros que según la composición de ese nutriente no vaya a producir los síntomas que producen los síntomas que está produciendo lo que están comiendo.
Ujú. Entonces, claro, la medicina ortomolecular está muy unida a la nutrición ortomolecular y nutrición personalizada, ¿vale? Como tal, ¿bien? Claro, Porque esa misma te va a dar información de cuáles suplementos al darlo en terapéutica van a ser más adecuados sin producir un daño en el paciente. Vale, bien. vale, Ok. Ok, vale. porque a veces pasa con todo esto de la medicina ortomolecular, que la gente piensa que son compuestos de venta libre en el herbolario, en Mm. internet, en una página web, no hacen daño. Y no es así. Sí, no es así. No es así, ¿vale? Bien, porque si tú, por ejemplo, por ejemplo, hay un contexto específico donde hay una ruta metabólica activa en la inmunidad que requiere grandes cantidades, por ejemplo, de zinc, ¿vale? Bien, como Ujú. tal, bien. Y esa hiperactividad inmunológica hace que se produzcan los síntomas, ¿vale? Bien. Y en esos recursos que el sistema inmunológico gasta está el zinc, por ejemplo, bien. Ahora, ¿qué pasa si tú suplementas de primera línea? Tú dices, tiene un déficit de zinc. Vamos a suplementar zinc a tope. ¿Va a mejorar o empeorar al paciente? Empeorar. Empeorar, y lo he visto así. ¿Me entiendes? Y un ejemplo con el zinc, o sea, he tenido ejemplos con tantos suplementos con pacientes, desde la glutamina, los omega 3, zinc, y para de contar, ¿me entiendes? Y hoy en día que está todo esto de moda, es muy fácil para la mayoría de terapeutas cometer estos errores, ¿vale? Como tal. ¿Por qué? Porque no basan su formación en entender la fisiología y la bioquímica, sino que basan su formación en aprender protocolos. El famoso protocolo. Este protocolo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Entonces quieren convertir todo esto como si fuera igual a la medicina alopática. Claro, Y no claro. funciona así, ¿vale? Bien. A ver, Entonces, ¿por qué por es ejemplo, importante la suplementación en la medicina ortomolecular? ¿Por claro, qué es tan importante? porque al final es sumamente importante porque tienes que ver, por ejemplo, tienes una persona que tiene 14 años con un problema de salud o múltiples Ujú. problemas de salud, ¿vale? Bien. O sea, ha pasado 14 años enfermo, ¿vale? De múltiples cosas. Ujú. Claro, una cosa Sí. que pasa con el paciente es que no ve la relación entre esos problemas. ¿Vale? Bien. ¿Y qué hacemos en la neuroinmunología? Entender que todos esos problemas que tú has tenido en el tiempo forman parte de un mismo problema. ¿Me entiendes? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la historia del paciente, que también es la historia genética y epigenética. ¿Vale? Bien, del paciente. ¿Ok? Por eso la historia es importante, no solo la historia del paciente, sino de dónde viene, qué puede sufrir, hacia dónde puede ir, del anticipar, qué es lo que pudiera ocurrir como tal. Bien, ahorita me gustaría contarte una paciente. ¿Vale? Es muy interesante lo que pasó con ella, ¿bien? Pero bueno, volviendo otra vez a todo, es que me acordé volviendo otra vez al tema de lo que es la medicina ortomolecular como ruta terapéutica, un punto o su importancia como tal, es que tienes que ver que ese paciente que sufrió de múltiples problemas de salud me está marcando que esas células que sufren los diferentes síntomas o sufren los problemas están en estado de déficit nutricional. Ujú. Vale, bien. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos 14 años con déficit nutricional a múltiple escala, vale, nosotros no podemos pretender, si realmente queremos buscar la solución y reparación de órganos internos de manera eficiente a través de medicina regenerativa, nosotros no podemos pretender que solo con un cambio de nutrición se va a lograr esa reparación en global de los órganos que están afectados en ese déficit crónico de nutrientes. Entonces, ¿qué va a hacer la Ujú. medicina ortomolecular en este caso? Nos va a ayudar a ganar ese tiempo o a reducir el tiempo como tal que ha llevado a formarse todos esos problemas como tal. Bien, ok. Ok. Teniendo en cuenta que no es un proceso tampoco que es de la noche a la mañana. Vale, bien, porque la gente piensa que bueno, pago una consulta y le tomo estos tres potingues y lo hago por un mes y todos los Ya problemas se está. van a solucionar. No. No, porque si por ejemplo en este paciente la historia de desastre es 14 años, lo que buscamos con la medicina molecular es que no sean otros 14 años en poder reparar, teniendo en cuenta
O sea, teniendo en cuenta que si pasaron 14 años y vamos a estar a 14 años, nosotros tenemos que tratar de ganar el tiempo, porque cada día que pasa la gente se le olvida que envejecemos, ¿vale? Es que al paciente la gente se le olvida, ¿me entiendes? O sea, el dejar las Sí. cosas para mañana, el postergar, el posponer lo que tienes que hacer hoy, lo que va a hacer que se vuelva más complejo y requiere un tratamiento más intensivo y por supuesto más costoso, porque es así, ¿vale? Bien, el poder solucionar el problema o poder detenerlo, ¿vale? Porque a veces mi visión en relación con mención automolecular en el inicio con un paciente que no sabe absolutamente nada sobre nada de esto, es tratar de detener quedar como un muro de contención en el desastre neurológico, endocrino, inmunológico en que se encuentra, ¿me entiendes? Y eso ya es bastante, Ujú. ¿vale? Bien. Y luego que Vale. se Y contiene ese proceso, tratar de que poco a poco ir solucionando diferentes mecanismos, alteraciones fisiopatológicas que se encuentren durante el proceso terapéutico. ¿Ok? ¿Y cómo? ¿Cómo se determina qué suplementación tiene que tomar una persona en específico? ¿Quién sabe eso? El protocolo. El protocolo. A ver, tengo que ver o sea, todo el tema del protocolo, la distorsión del protocolo en relación con esto. Vale, como tal, y me ha pasado en consulta, ¿vale? Bien. Por ejemplo, dentro de lo que es los famosos protocolos que se inventan o se crean, ¿vale? Bien, como tal, en relación, por ejemplo, problemas de tubo digestivo, ¿vale? Bien, dentro de esos famosos protocolos está el dar glutamina a altas dosis, ¿vale? ¿Vale? Bien, como tal, bien. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y ese protocolo es seguro en esa alta dosis? ¿Es seguro o no es seguro hacer eso? No es completamente seguro, ¿vale? Que me encanta esa pregunta que me acabas de hacer, ¿vale? Vale, no es completamente seguro si el paciente dentro de la evaluación tiene alteración neuropsicológica severa, ¿vale? Como tal. Porque ¿qué es lo que pasa con la glutamina? ¿Bien? Y te hablas de cómo funciona la medicina ortomolecular a través de este ejemplo. Sí. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, la glutamina es un aminoácido no esencial. Vale, entonces, cuando nosotros buscamos aminoácido no esencial, significa que el mismo cuerpo lo produce, o sea, tiene la capacidad de producirlo. ¿Vale? Cuando se convierte en no esencial, es que es no esencial en la dieta, porque el cuerpo lo produce, pero es tan importante que el cuerpo lo tiene que producir. ¿Me entiendes? Porque ese es el tema del arma de doble filo, por ejemplo, con la glutamina, ¿me Sí. entiendes? Es no esencial porque nosotros lo producimos, pero es sumamente esencial por eso mismo. Valga la redundancia, ¿vale? Como tal. Claro. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es el funcionamiento de la glutamina se usa para procesos de reparación del ejemplo, el colonocito y el enterocito a nivel del tubo digestivo, ¿vale? Y crear el entramado de proteínas de unión para mantener la barrera. Y a su vez también permite el crecimiento adecuado de las bacterias, ¿vale? Dentro de lo que es el tubo digestivo, ¿vale? Bien, para eso sirve, por ejemplo, la glutamina. Pero también la glutamina la usa el hígado en fase de biotransformación 1, 2 y 3. La glutamina también lo usa el músculo. La glutamina también la usa las mitocondrias de todas las células del cuerpo. La glutamina también lo usa el cerebro para producir glutamato y GABA. Y para de contar, ¿vale? Porque la glutamina es como súper versátil y hace un montón de cosas, ¿bien? La glutamina se transforma en glicina para producir tejido conjuntivo, como tal, ¿bien? Entonces, si nosotros, por ejemplo, conseguimos que hay una alteración de estrés crónico en este paciente con ansiedad o un proceso de neuroinflamación directo, que tú sabes que has estudiado el coaching 1, que muchas de las patologías crónicas no transmisibles, desde patología autoinmune, patología hepática, patología digestiva, cursan con neuroinflamación, ¿vale? No se aconseja dar glutamina, porque las posibilidades de que esa glutamina se transforme en glutamato son bastante altas. ¿Ok? Y no produzcas un beneficio que estás buscando con la glutamina, sino que produzcas una alteración o un problema mayor, que yo me he conseguido muchas veces en muchos pacientes que me llegan a consulta, que van con una persona que supuestamente debería saber de esto, ¿vale? Porque se promociona de esa manera, basan la terapéutica en protocolos cerrados, ¿vale? Como tal, entonces damos magnesio, omega y glutamina, ¿vale? Eso me lo encuentro muchas veces, esas tres cositas, magnesio, omega y glutamina, ok, para todo el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El paciente
llega hecho polvo y no sabe por qué, porque supuestamente pagó por un servicio que debiera haberle sentido bien o mejorado según la Ujú. visión que ese terapeuta le vendió. Y no fue así, ¿vale? Como tal. Bien, bien, bien. Entonces, muchas veces me llega, ay, mira, ¿para qué me sirve? ¿Esto funciona? ¿Esto no? ¿Para qué sirve? ¿Esto para qué funciona? ¿Vale? Y por supuesto la cantidad también de gente que se suplementan con cosas que realmente no sirven y no tienen Claro. ningún Sí, porque oyes sustento. que esto va bien, ¿no? El otro lo oigo en redes, esto se pone de moda, la influencer de moda luego patrocina, porque yo he visto muchas cosas, pues bueno, pues va bien para todo, pues me lo tomo, ¿no? Y a veces yo creo que es como que puede ser que haya casos que ni siquiera, que no haga nada, o sea, que es como lo compras y te lo tomas y lo tiras directamente, o Claro, sí, sea, o sea, unas cacas ¿no? más caras, ¿no? Yo no lo quería decir, ¿no? Pero es que es Lo así, has dicho, lo has yo dicho sabes que tú, yo soy. ya lo has dicho tú. Ya está, que se queda ahí sin más, ni beneficio ni nada. Entonces, al final tienes que ser, cada persona necesitará su cóctel específico Claro, para lo claro, que porque sea. al final parte de la base de la medicina molecular se basa en ya las actualizaciones más recientes se basa en la cronobiología, ¿vale? Y no solo la cronobiología fisiológica, sino la cronobiología de la patología, ¿vale? Porque ya se ha identificado que cada patología tiene su ritmo, entonces dependiendo de esos ritmos, tú tienes que saber en qué momento, porque no solo da el suplemento, sino en qué momento le va a dar el mayor beneficio o no le va a Eso es, producir un efecto adverso, porque también eso puede pasar. claro. ¿Vale? Bien, o sea, tú puedes dar un compuesto que antes, que a este paciente tiene que tomarlo antes de la comida porque tú quieres un beneficio específico antes de comer, pero en otro paciente ese mismo compuesto, esa misma dosis, lo tiene que tomar después de comer. Claro. Y tampoco será igual si este paciente está tomando algún tipo de medicina convencional, Por supuesto que, porque exacto. habrá, ¿no? Habrá que se puede integrar y en otros casos no o de otra manera. Claro, Imagino, porque ¿no? También. aquí vemos todo lo que tiene que ver con la parte de bioquímica que está directamente relacionada con la farmacología Ujú. como tal, porque al final tú estás colocando, metiendo compuestos que van a interactuar con otro compuesto y se tienen que transformar dentro del cuerpo también, como tal. Bien, entonces son cosas que, a ver, yo con esto tampoco quiero como meter el terror con relación con lo que es la parte de la suplementación, pero es importante entender que porque Pepita Galáctica, Pepita Fantástica o Pepito Perencejo lo recomendó, va a ser bueno para ti. ¿Vale? Porque la base de la nutrición personalizada se basa también en que la medicina ortomolecular y la medicina nutricional también es personalizada porque en ese estudio se tiene que evaluar la fisiología del paciente. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo tú sabemos la fisiología del paciente? A través del estudio semiológico, preguntarle al paciente, porque al final los síntomas van a hablar del estado en que se encuentra la célula. Los síntomas que el paciente tiene me va a hablar de lo que la célula está sufriendo como tal. Pero para eso se necesita Mm, tiempo también con el paciente y claro. escuchar lo que él Y, te dice. exacto. ¿Y qué cambios podemos esperar cuando adoptamos un enfoque ortomolecular en nuestra vida? A ver, los cambios son muy rápidos. Normalmente, o sea, si el terapéutica se hace la evaluación asertiva y adecuada en el paciente, los cambios pues, pueden ser hasta de 2 semanas. ¿Vale? Bien, personas que están hechos polvos, en 2 semanas ya empezaba a ver vida y mejorar, ¿vale? Como tal. Bien, bien, bien. Ujú. Entonces, bueno, y tú mismo lo has vivido también, tú que Sí, 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 sí. habla un No poco, lo puedo decir. habla un poquillo de tu experiencia como paciente también que has sido en todo esto. Pues sí, yo igual, yo cuando empecé con las consultas, empecé tomando cierta suplementación y yo he notado, por ejemplo, en su momento, hubo un momento que estaba floja de energía por ciertas circunstancias, por el embarazo, por tal, pues empecé a tomar ribosa y yo Ujú. lo notaba Sí, como sí. ese incremento de energía. Que es verdad que también la tomaba, comiendo en este caso, que también te lo iba a decir.
solo con la dieta se puede o aparte de la dieta, porque aparte de la ribosa, bueno, la ribosa también la encontramos, si no me equivoco, en la papaya, que yo Sí, también la tomaba, pero claro, sí. no es lo mismo comerme la papaya que tomarme esa ribosa en suplementación. Claro, porque al final estamos hablando de que ya la suplementación va a crear una biodisponibilidad más alta para la célula para generar esa mejoría y acortar el tiempo. Es lo que hablamos. Ujú, No, o sea, al final la vida pasa y si el paciente tiene 14 años, nosotros no vamos a esperar otros 14 años para mejorar. ujú. ¿Vale? O sea, teniendo en cuenta que también hay que entender que la nutrición que hoy ingerimos tiene menos nutrientes que la de hace 100 años. Los alimentos que ingerimos tienen menos nutrientes, eso ya está comprobado. Sí, ¿Vale? ¿Vale? Como sí. tal. Bien. Entonces, sí, es importante, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Un punto importante que quiero acotar en relación con esto es que eso, se tiene que tener mucho conocimiento de fisiología, mucho conocimiento en bioquímica, mucho conocimiento de fisiopatología, mucho conocimiento en farmacología. O sea, no es que haga un cursillo de fin de semana y ya sé medicina ortomolecular. No, Claro. no funciona así, ¿vale? Como tal. Y un punto importante es que por las regulaciones que hay por lo menos en América con la FDA y en Europa con la agencia de medicación, los suplementos te van a mostrar es una dosis preventiva del suplemento, ¿vale? Como tal. Entonces tienes que acudir a un experto en la Ujú. materia para tú conseguir la dosis terapéutica de dicho suplemento, que no te va a Claro, aparecer en el frasco, ¿vale? Bien, eso es claro. importante, bien. Ah, Sí, sí, que no va- es lo va- mismo lo que tu terapeuta te diga a lo que tú vas a ver en el que no No va a que coincidir, ¿vale? No va a coincidir. Vale, bien, no, bien, no, bien, no, bien. no. No va a coincidir. No, 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 no. Tú mismo lo has vivido, que no coincide, Claro, claro. no va a coincidir, ¿me entiendes? Porque al final En el bote te también dice uno y yo necesitaba tomar tres. ¿me entiendes? Porque al final estudiamos la necesidad. Bien, esto es muy importante para que la gente no caiga en autoengaño en relación con la suplementación. Por ejemplo, escucha el podcast y hemos hablado de los beneficios que es el omega 3, ¿vale? Como tal. Pero la persona se toma una cápsula de omega 3 y después de las 2 horas siente el mar en la boca. Siente que se tragó la sirenita junto con a Sebastián en la boca. ¿Eso es bueno o malo? ¿Tú qué sabes de esto? Eso no No, es no, malo. bueno. Eso no es Bueno, bueno, ¿me entiendes? Entonces algo está pasando en el tubo algo puede estar pasando en el estómago, en el duodeno o en el yeyuno que tú estás sintiendo la película de la sirenita en la boca después de y tomarte dices, una cápsula de omega 3, ¿me entiendes? a mí esto ¿Vale? no me hace bien. Y Mucho, vale, vale, vale. muchas personas no, ya me lo dejo de tomar porque esto no, no. O pasa, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ahí vemos lo que es el timing, ¿me entiendes? Lo que es la cronobiología en relación con la crononutrición, en relación con la nutrición personalizada, en relación con la nutrición ortomolecular y en relación con la medicina ortomolecular. Todo interconectado, al final, porque al final forma parte de una misma materia. Y son, no una misma materia, pero son cosas que se estudian por separado, pero al final tú tienes que unirlo todo en un momento en relación con el paciente toda la vez. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No es que el omega 3 va a ser prohibitivo para más nunca con el paciente, sino que tú tienes que mejorar esa biodisponibilidad en el paciente y estudiar qué está pasando con él, que no le está permitiendo conseguir el beneficio de ese suplemento que es muy bueno, por ejemplo, ¿me Ujú. entiendes? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la melatonina. Las personas tienen insomnio crónico, tienen trastornos del sueño y piensan que sin ningún cambio de conducta, sin cambio nutricional, hinchándose melatonina, vas a conseguir un sueño y normalmente no funciona así, teniendo en cuenta que la melatonina, ¿vale? Que es un suplemento muy potente, tiene una alta cantidad de evidencia científica de que funciona para trastornos del sueño y tú lo sabes. Pero chorreras Sí, hay, chorreras. Pero ¿cuánta gente tú no has escuchado que toma melatonina y no le funciona? pero muchísima gente. Eso no hace nada. Eso no hace nada. Pero yo, cuando a mí me han dicho eso, yo he pensado, vea, pero ¿qué ha sido lo último que has comido también antes de irte a dormir, aparte de la melatonina? ¿Qué es lo que has hecho también, aparte de tomar la melatonina? Si te has tomado la cápsula de melatonina, te has puesto el móvil hasta las 2 de la mañana, te puedes tomar el frasco entero de melatonina. Y si te has hinchado una pizza o un burriquito king, te tomas la melatonina y te pones el móvil, Pues no va a producir ningún olvídate, efecto, ¿vale? Y lo que va a tener el olvídate. siguiente es una resaca.
por melatonina, porque eso sí produce la melatonina. Si no te hace ese efecto, ella busca la opción B o C o D de hacer algo en el cuerpo. Entonces la gente pues, amanece con resaca y no consiguió nada del sueño. ¿Vale? Porque es un proceso. O sea, pensando que, por ejemplo, eso no es falta de melatonina. Ese es el último eslabón. ¿Vale? La falta de sueño, hay carencia de vitamina C, hay carencia de ácido fólico, hay carencia de vitamina B6, hay carencia de metionina, hay carencia de vitamina B12, hay carencia de magnesio, hay carencia de glicina, hay carencia de glutamina en el cerebro. Hoy se llama la melatonina. Claro, cuando la melatonina se saca en el cerebro, dice que es esto. No, vamos, no, no, no. Y como tú dices, vale, de paso me hincho con el móvil a ver el móvil o me tomo un burriquito King a las 10 de la noche, porque al final la melatonina en relación con el biorritmo es un Weber, ¿vale? Y si quieres que en algún episodio hablemos sobre melatonina, Weber y cronobiología, déjalo en los comentarios, ¿vale? Bien, como tal. Entonces esto es un tema que es muy interesante y muy bueno, bien. Sí, Recuerda que si estás sí, escuchando en creo. nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar un like, darle click a la campanita para crear más y mejor contenido. Bien, como tal. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Bien, en relación con esto, porque te digo, hay muchos suplementos que funcionan y no funcionan porque no están dados en el momento adecuado para el paciente, o no es el momento para darlos, como tal. Bien. Por ejemplo, yo tengo pacientes con problemas digestivos graves, como tal. Bien. Y por ejemplo, teniendo en cuenta todo el entramado neurológico, endocrino, inmunológico, yo he tardado en poder suplementar glutamina sin que le produzca un efecto adverso y me dé el beneficio, por ejemplo, un año. Un año tardado en conseguir dar la dosis mínima terapéutica. Dosis mínima terapéutica. Tardado 6 meses en conseguir la dosis máxima terapéutica y una vez conseguir la dosis máxima terapéutica en el paciente para producir reparación, el paciente tiene que tomar esa dosis un año. Ujú. Pero claro, esto no vende. Claro, claro, claro. ¿Me Como entiendes? tú digas, es que tienes un año. Pff, no, Sí, pero, no puedo, pero no además ya tienes quiero. 20 años con el problema, un año es nada. Es nada, es nada, Vas a estar mejor, vas a tener es más nada. energía, vas a tener mejores Pero eso digestiones, vas a cuesta, tener... cuesta, Sí, 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 cuesta sí. comprenderlo, ¿eh? Cuesta comprenderlo. O sea, estamos muy acostumbrados al ya y ya. Al Y quiero inmediatismo, pero solución que no pasa ya. nada, ¿bien? Pero es importante. A ver, a mí, una cosa por la que quería hablar de esto, porque es importante que la gente no se autoengañe, para mí, ¿vale? Porque piensa que está tomando algo que le está haciendo un beneficio y no está haciendo nada, Sí, o está perdiendo oportunidad de tomar algo que le pueda dar un beneficio siempre y cuando esto venga acompañado de un cambio en el estilo de vida, una nutrición antiinflamatoria, disminución del estrés, incorporación de actividad diaria, incorporación de ejercicio físico, porque es un todo, ¿vale? Tienes que, o sea, siempre hay que recordar de que un problema de salud no viene dado por una sola cosa, sino por múltiples cosas que están sucediendo. Entonces el paciente se tiene que ujú, convertir en una navaja suiza en salud. Incorporar la ujú, mayor cantidad de herramientas que a esa persona le vaya a funcionar en su proceso terapéutico, como tal. claro. Bien. ¿Sí? A mí los momentos más felices que tengo con los pacientes es cuando yo le doy de alta. Porque ya sé que yo le doy de alta, que ya son libres, ya. Ya el problema con que vinieron de base ya no está. ¿Me Claro, entiendes? Ya, perfecto, sí, son libres. Vale, bien. Y le dijo, ojo, a ver, hemos conseguido un estado de este equilibrio gracias a todo lo que se hizo y hay ciertas cosas que tú tienes que saber que no son negociables, yo les digo, ya a partir de este momento, ¿me entiendes? ujú, ¿Vale? Como tal. Pero bueno, que no pasa nada, pero no pasa nada, ¿bien? Que la gente se llene de bocadillos y de cerveza. sí, que lo normal, que lo Que es lo normal, normal, que es lo normal. que lo... O sea, que el otro día estaba hablando con una paciente de eso. ¿Qué es lo normal? Es una estadística, chicos. Es una estadística. ¿Qué es lo normal? Que la gente se echa cerveza. ¿Qué es lo normal? Que la gente se hincha pan. ¿Qué es lo normal? Que la gente está enferma. ¿Qué es lo normal? Que la gente Pero eso, se ¿por medique qué o no? automedique. Exacto, exacto. Sí, no, 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 no es lo normal, porque la gente no se da cuenta.
Pero ¿qué pasa? Es que es lo normal porque una estadística, bien, pero recuerda que la normalidad Sí, es la campana de Gauss que me indica que mucha gente está sí, ahí en ese estado, ¿me entiendes? Y es una normalidad, ¿vale? Porque es una estadística, pero no me habla de que es lo fisiológico. La normalidad no es igual a la fisiología. No, no, no. ujú, ¿Vale? Porque a veces me llega el paciente y me dice, ah, Feo, pero ¿por qué el médico me dijo que es normal? Porque ese médico está viendo no a ti solamente con ese problema, sino que está viendo a una, a dos, tres, cuatro, claro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 15 en un solo día con ese mismo problema que tú estás teniendo. Entonces, para y no el pasa nada. médico es Normal. normal y es así, porque es una estadística, ¿me ¿Es un entiendes? hígado graso? Es normal. Yo es Normal, que eso lo he oído de un médico. No, esto es normal, no pasa pero es que nada. es normal. O sea, es una normalidad, pero la normalidad no es la fisiología. ¿Me entiendes? Es que hay una diferencia ahí en semántica, ¿me entiendes? Vale, bien, ¿ok? Porque la normalidad, como siempre les digo, es algo que está ahí, ¿me entiendes? Pero no significa que sea fisiológico. ¿Es fisiológico que el hígado sea graso? No. ¿Es fisiológico que el páncreas sea graso? No. ¿Es fisiológico que una mujer de 30 años tenga infertilidad? No. Pero es la normalidad. Es Sí, normal. es normal. Es normal. Bien, bien. Y este ¿Y tú tema crees que es... esta medicina ortomolecular podrá convertirse en un futuro parte de la atención médica convencional? Debería, ¿vale? Yo creo que debería, pero eh, se requiere un esfuerzo muy grande, ¿vale? Bien, como tal. Bien, bien, bien. Y lo bueno es que ya mucha gente ya se está dando cuenta que el solo medicarse no va a curar sus problemas, a mejorar sus problemas, Ujú. ¿vale? Entonces eso forma parte un poco de la toma de conciencia, ¿vale? A ver, en un mundo ideal, en un mundo ideal realmente la especialidad médica no existiría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a Ujú. nosotros se nos enseñaría desde pequeño al autocuidado. ¿Vale? Y en ese proceso de autocuidado nosotros seríamos las personas sanas. Y al ser personas sanas, los médicos nos dedicaríamos a la prevención de salud. ¿Vale? Bien. A prevenir la salud. Y no a curar. ¿Vale? Bien. Porque al final el curar estamos hablando de que ya está roto el sistema. Está, Y al claro. estar roto, la inversión es mucho más grande que el prevenir. ¿Vale? Bien, como tal. ¿Ok? Y yo siempre se lo digo al paciente, ¿ok? Porque por lo menos me preguntaste de la genética y la epigenética. ¿Qué me hace la epigenética y la epigenética? Te anticipar qué es lo que pudieras sufrir. Entonces, no esperes, tú estás sufriendo el problema para decir, ay, ahora sí tengo que hacer porque va a ser mucho más caro y te va a llevar mucho más tiempo en solucionarlo. Sí, Y, puede solucionarlo. sí, exacto. Bien, bien, bien. Y bueno, unas últimas palabras, Isma, para nuestros oyentes, que ya se nos fue el Pues tiempo. no, es que es muy interesante este tema porque creo que importante esta prevención, importante una vez más tener formación, estar de mano de una persona que nos acompañe, que tenga estudios, que tenga formación, que no solo escuche el protocolo. Entonces que me parece un tema súper importante y yo espero el futuro en esta medicina molecular para la salud global. Entonces, bueno, pues creo que al final es fácil, pero lo vemos difícil. Entonces, bueno, pero Sí, siempre hay que tener esa esperanza de cómo tienen que ser las claro, 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 cosas. claro, claro. Bien, y recuerden que eh, estamos ya con las matriculaciones de Sí, nuestro retiro presencial en Madrid, ¿vale? El retiro es el 15, 16 y 17 de noviembre. Vamos a hablar de microbiota y nutrición personalizada, estrategias para prevenir el cáncer y mejorar tu salud. Bien, vamos a entender un poquillo sobre el microbiota, nutrición personalizada. Vamos a entender un poco vamos a hablar de inmunología oncológica, oncología molecular también, ¿vale? De manera asequible, ¿vale? Bien, como tal, no se vayan a asustar por la terminología, ¿vale? Bien, bien, bien. Al final hay que comprender más sobre esta enfermedad para saber cómo ayudar a que disminuyan las estadísticas de incidencia y prevalencia de esta enfermedad. ¿Vale? Bien, porque al final las estadísticas no son muy alentadores. Vale, bien, bien, ujú, para ahora entonces y hay cosas que podemos hacer para prevenir, bien, como tal. El sitio lo organiza Planeta Incora, bien, perfecto, entonces pueden hacer contacto con ella a través de las redes, ¿vale? cualquier Bien, duda, sí, bien, bien, eso bien, es. bien, y ¿qué me Cualquier puedes duda, contar? yo recomiendo que no dejemos las cosas para luego.
que si tienes oportunidad, tienes ganas, no dudes en hacer esta inversión, porque como siempre decimos, es una inversión en salud, es una oportunidad única, vivirlo físicamente, la experiencia va a ser inolvidable, y yo creo que, como decíamos, no podemos dejar nada para luego, sino es una buena manera también de empezar a conocer más en profundidad pues esta medicina ortomolecular, la nutrición personalizada, microbiota. Esa experiencia vas a recoger lo que tú necesitas para ti, para esa parte también espiritual. Entonces creo que no hay que decir ya lo haré otra vez, sino no lo dudes. Sí, 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 sí. A veces la gente dice, no, lo hago con otra oportunidad, pero realmente no sabe si va a haber otra oportunidad. No. Sabemos que va a estar el de noviembre, pero y va a ser este específico, ¿me entiendes? Ya después, sabes que yo no me repito, tú sabes que yo no. Vale. Bien, y bueno, muchas gracias por el episodio de hoy, bien. Nos vemos la siguiente semana para un nuevo episodio de Super Health Podcast y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.